Muy buenos días, mi nombre es Oscar Vargas. Para mí es un privilegio poder estar en esta mañana con ustedes, poder compartir la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por la vida de David, de Jorge. Gracias por la invitación. Gracias por toda la labor que están realizando allá en Santa Cruz. Están en nuestras oraciones y los amamos mucho y esperamos un día poder estar allá con ustedes, poder conocerlos a todos ustedes y poder alabar y adorar juntos a nuestro Señor. Lo que vamos a compartir el día de hoy está en el libro de Romanos, capítulo 14, versos 13 al 23. Están estudiando el libro de Romanos y vamos a continuar ese estudio y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a comprender su palabra, que sea su palabra hablando a nuestras vidas. Así que les voy a invitar que ahí donde están podamos orar al Señor dándole gracias. Señor, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ayuda, Señor, cada día. Señor, tu palabra es nuestro alimento. Señor, queremos rogarte que en este tiempo seas tú hablando a nuestras vidas. Seas tú, Señor, por medio de tu palabra, Dios, enseñándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos, corrigiéndonos, Señor. Señor, que sea tu palabra como esa espada de doble filo, Dios. Por favor, Señor, que pueda entrar hasta lo más profundo de nuestro ser y transformarnos. Gracias, Dios, por darme el privilegio de poder compartir en esta mañana. Señor, que seas tú propicio a mí, Señor. Por favor, Dios. Gracias, bendito Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Voy a dar lectura a los versos que vamos a estar viendo en esta mañana. Entonces estamos viendo el libro de Romanos, capítulo 14, versos 13 al 23. Y la palabra del Señor dice así. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es hermoso, es hermosa esta porción. Y la verdad que para mí ha sido un desafío el poder estudiar, poder comprender más y ha sido un deleite.
no solo porque esté hablando de comida y todo ello, sino por la riqueza que muestra con respecto al reino de Dios. Y el título justamente de esta enseñanza es El reino de Dios. Quisiera contarles una anécdota que hemos tenido con mi familia hace muchos años atrás. Dios nos dio el privilegio de poder tener un viaje en familia a, a Chile. Y fue la primera vez que viajamos en auto a Chile. Queríamos ir en auto para poder estar allá, disfrutar y todo ello. Un día que estábamos allá, eh, estábamos en el auto yendo hacia la playa, felices, y pasó algo muy interesante. Algo que nos mostraba mucho la diferencia que hay entre Bolivia y Chile con respecto a algunas leyes y reglas de tránsito específicamente. Entonces, la persona que estaba manejando el auto en el cual nosotros estábamos yendo, obviamente era parte de nosotros, él estaba manejando y estábamos llegando a un pase de cebra, ¿no? Un pase peatonal. Y como es tal vez normal para nosotros aquí, mientras no haya un semáforo o algo específico que nos diga que tenemos que parar, no paramos y generalmente seguimos y continuamos. Entonces estábamos llegando nosotros a ese paso, no era a gran velocidad, y habían personas que estaban cruzando. Y no frenamos, ¿no? Y estábamos avanzando, pero ahí había un oficial de tránsito que inmediatamente, al ver que no parábamos y estábamos por cruzar la línea de paso peatonal, él inmediatamente tocó su silbato y nos hizo una señalización de parar. Y él estaba molesto y se acercó a la ventana y comenzó a increparnos y a decirnos por qué no habíamos parado. En ese momento todos los que estábamos en el auto, mi familia, lo mirábamos y todos estábamos asustados. Y él se dio cuenta que no éramos chilenos, que éramos extranjeros. Y él nos refirió y nos dijo, aquí no hacemos eso. Aquí damos preferencia a los peatones. Así que ustedes deben parar. Cuando hay peatones en la calle que quieren cruzar, ustedes tienen que parar y dar paso. Y ese momento pidió la licencia de conducir, no la tenía a la mano, estaba en una mochila en la parte de atrás y fue todo ese momento de nervios y todo eso, pidiéndole disculpas y diciéndole que nos perdone. Y le mostramos la licencia y él dijo, muy bien, tengan mucho cuidado. Él entendió en ese momento que nosotros no éramos de ahí, no conocíamos muy bien las leyes y todo ello. Pero eso nos sirvió para más adelante poder conducir de la forma correcta. Y en alguna oportunidad que hemos vuelto a viajar, ya teníamos eso en nuestra mente de que llegando allá teníamos que tener las reglas en claro cómo era. Lo que nos muestra este pasaje es algo muy similar y hace una comparación entre lo que es el reino de Dios y lo que no es el reino de Dios. Entonces, Pablo nos está dando ese enfoque de cómo nosotros, como hijos de Dios, como parte de este nuevo reino, tenemos que aprender a conducirnos. No es simplemente, y a veces como cristianos tenemos ese pensamiento de que el volverse cristianos, el volverse hijos de Dios, el asistir a la iglesia, solo consiste en algunas prácticas. Pueden ser prácticas dominicales, ¿no? Ir a la iglesia, vestirse de una forma apropiada, no estar en el culto, poder alabar y todo eso. Bueno, este tiempo es un poco diferente porque las reuniones casi todas se llevan virtualmente, pero es como que eso, pero terminado eso, ¿qué es lo que sucede con nosotros? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestro andar? Y si se dan cuenta,
en estos versos nos está mostrando algo importante que refleja justamente este pensamiento. Que nuestro pensamiento no esté enmarcado a un lugar, que nuestro pensamiento no esté enmarcado a que simplemente se refiera a la vida cristiana a un lugar y a un momento específico, sino que más bien nos está llevando a comprender que esto es algo más allá, aún en detalles que parecieran no tan grandes como el hecho de la comida, como menciona este capítulo. En los primeros versos habla también al respecto. Si es que nosotros vemos en el versículo, en los versículos primeros, ¿no? Por ejemplo, dice el verso 1 y el verso 2, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces, si se dan cuenta, nos está llevando a un punto práctico, ¿no? Y justamente habla sobre la comida. Pero también nos menciona algo que tenemos que tener muy en claro. Tal vez nos está mostrando a dos tipos de personas, dos clases de personas. Aquellos que son débiles en la fe, aquellos que tal vez están comenzando su vida cristiana, aquellos que tal vez tienen algunos cuestionamientos en su mente. Y a los otros que tal vez son fuertes, que ya tienen años en la fe. Entonces nos está hablando a los dos grupos de personas. Es decir, que está englobando a todos. Y eso es una característica que nos menciona este libro de Romanos. Cuando nos habla a nosotros, no hace una distinción de personas o menciona solo un grupo. Habla a todos y en algunos momentos lo especifica, como en los primeros capítulos, ¿no? A los judíos y a los griegos, ¿no? Entonces se está englobando y en algún punto hasta llega a decir, hombre, quien quiera que seas tú, ¿no? Es decir, a todos por igual. Entonces en estos capítulos estamos, estamos viendo este tema, ya un tema práctico de todo lo que Pablo nos ha estado hablando en los primeros capítulos. Este libro es hermoso, este libro nos hace comprender mucho de esto. Y algo que tenemos que comprender en este punto es que la correcta comprensión del reino de Dios nos llevará a vivir adecuadamente cada día. Una correcta comprensión de lo que es el reino de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que el reino de Dios simplemente es ser cristiano. Y está bien. Pero, ¿qué implica ser parte del reino de Dios? ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento? Como les decía al principio, el hecho mismo de poder estar en otro país, y si tú has tenido la oportunidad de estar en otro país, sabes a lo que me refiero, ¿no? Cómo son las leyes, cómo es el caminar, el vivir, es muy diferente, ¿no? Y es, hasta si tú te has puesto a observar algunas veces a las personas, te das cuenta quiénes son y quiénes no son de ahí, no solamente por un aspecto físico, sino por un aspecto de comportamiento, aún de vestimenta. Entonces, Pablo lo que nos está mostrando en estos versos es justamente eso, cuánto nosotros comprendemos con respecto al reino de Dios. Y una correcta comprensión nos va a llevar a vivir adecuadamente cada día. Y he querido poner justamente este término de comprensión porque más allá simplemente de escuchar o saber, sino es comprender lo que implica todo eso. Implica estudiar, implica leer, implica saber qué es el reino de Dios. Y Jesús lo decía muy claramente, especialmente en el Sermón del Monte, habla mucho sobre el reino de Dios. Jesús mucho comparaba al reino de Dios y es más, cuando Él ha comenzado a predicar, decía, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios. Y Él obviamente se está señalando a sí mismo.
Él se está mostrando a sí mismo como un embajador del reino de Dios, que nos modela y nos muestra cómo nosotros debemos vivir en este mundo. Y Pablo hace hincapié en esta porción, en ese aspecto. Y vamos a ver dos puntos principales en esta porción. El primero es comprendiendo el reino de Dios. Comprendiendo el reino de Dios. Y vamos a ver los versos 13 al 19, que empieza el verso 13 diciendo así que. Y esto nos lleva a recordar todo lo que habíamos visto la semana pasada, escuchando la prédica del hermano Jorge, pero al mismo tiempo a ver qué son los versos que menciona antes. Y algo que quisiera tener en mente que mencionaba la anterior semana nuestro hermano Jorge, el pastor Jorge, era cuando juzgamos, nos ponemos en el lugar de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener presente esto. Entonces Pablo dice en estos versos, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. En nosotros tiene que haber una decisión, en nosotros tiene que haber ese deseo de ya no juzgarnos. Y es algo muy común en el hombre y en nuestra cultura, el tema de juzgar. A veces estamos mirando y juzgando. Y el problema con el juzgar a las personas es que nosotros tenemos un estándar, tenemos una línea, donde creemos que esa línea es lo correcto. Entonces, cuando las personas están en esta línea, está bien. Cuando sobrepasa, nosotros les juzgamos a esas personas por pensar que son superiores o como que pero también cuando no llegan a esa línea, cuando están al borde de esa línea, también les juzgamos y les decimos que ellos no son aptos. Y ese es el problema de juzgar, que nosotros pensamos y nos ponemos en lugar de Dios. Y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Entonces, la palabra es clara, dice, ya no se juzguen, más bien decidan. Qué lindo esto, ¿no? Más bien decidan, que haya en nosotros esa decisión de qué, de no poner tropiezo u ocasión de caer a mi hermano. Entonces no es tan simple como agarrar y decir, ya no voy a juzgar, no, sino porque a veces cuando lo hacemos es como poner una piedra en el camino, es como bloquear. No dejamos a las personas que puedan continuar su caminar, hacemos que tropiecen, que se caigan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ello. Y tiene que haber en nosotros esa decisión de no hacerlo. En otra versión dice así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por lo contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Qué lindo que es la palabra del Señor y nos anima y nos dice que haya en ustedes. Y si se dan cuenta, ese es un lenguaje que ya lo hemos escuchado antes, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir, ¿no? Así que presentemos, o sea, la palabra de Dios no solamente es un conocimiento teórico, y a veces tenemos ese problema, como que tenemos ese conocimiento teórico en nosotros, pero lo que nos falta es un conocimiento práctico, es decir, es llevarlo a la práctica, aplicarlo a nuestras vidas. Si tú estás años en la fe, decide en tu corazón, no juzgues. Ten cuidado de que ese juzgar sea de tropiezo o que tu hermano pueda caer por ello. Decide en tu corazón.
no hacerlo. Continúa en el verso 14, dice, yo sé, estoy leyendo la versión NTV, dice, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Vean que a veces nosotros volvemos las cosas simples muy complicadas. A veces nosotros pensamos que tal vez lo que estamos haciendo es más complicado de lo que parece. Y tenemos que tener mucho, mucho cuidado en ello. Perdón por... se estaba moviendo. Entonces, lo que nos dice la palabra del Señor es justamente eso, de que tenemos que nosotros tener ese cuidado de ver cómo nos comportamos, y no solamente nosotros, sino que nuestro comportamiento, nuestro juzgar, cómo afecta a las otras personas. Y lo que dice aquí es algo bien simple. En primer lugar, pone un fundamento. Y ese fundamento con respecto al alimento, con respecto a la comida, es que podemos ver en la palabra del Señor que ningún alimento en sí es malo. No lo es. Pero si para alguien lo es, si para alguien, dice esta porción, piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Punto. O sea, no hay más lío. No es como que no, y vamos a entrar a debates teológicos. No se trata solo de eso. Hay algo más en juego en todo esto, más que si está bien comer, como dice más adelante, carne, beber vino u otras cosas, sino que realmente nos muestra la palabra de Dios algo mucho, mucho más importante que eso. Y lo va a decir en los versos siguientes. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien porque Cristo murió. Justamente lo que les decía, a veces nosotros nos centramos en estos pequeños detalles. A veces ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía y decir, no, pero esto está mal, que dice aquí, que dice allá, y en la palabra, y tranquilo. La palabra de Dios nos está llevando a comprender algo más acerca del reino de Dios. Y nos dice claramente, si lo que tú comes para otro hermano está mal, no lo comas. Porque si lo comes, no lo estás amando. ¿Se dan cuenta el lenguaje que está utilizando? O sea, no está diciendo ya, mira, o sea, si para ti el comer esto está bien y para tu hermano no, entonces ya no lo invites a tu casa, ya no te saques fotos, apártate de ese hermano o no le muestres, come aparte. No, dice algo tan simple, pero que nos muestra algo tan fundamental, que es el amor. Y después dice algo mucho más, por quien Cristo murió. Entonces, cuando tú veas a tu hermano, cuando tú veas a tu hermana, y estás mirando si esa persona está bien con lo que tú estás comiendo o lo que tú estás haciendo, puedes seguir haciéndolo, pero si ese hermano o esa hermana tiene algún conflicto en su vida, no lo hagas. Ama a esa persona. Y ya sea que tal vez tú estás empezando en la vida cristiana y ves a tu hermano
que está haciendo esto, no lo juzgues. Y si tú estás comiendo algo que para otra persona tal vez no está correcto, no lo juzgues, ámalo y no lo hagas delante de él. Y hay algo que tenemos que comprender en esto, que hay un valor muy alto en esa vida. Y comprender esto nos va a ayudar a vivir correctamente. Cuando yo veo a mi hermano, no simplemente estoy viendo a una persona. Cuando yo hago algo por amor a mi hermano, no simplemente le estoy haciendo un favor. Yo tengo que comprender que esa vida ha sido comprada por la sangre de Jesucristo. Yo tengo que entender que Jesucristo ha venido a este mundo y ha dado su vida por esa persona. Entonces el valor que tiene esa persona es muy alto delante del reino de Dios. Comprender eso, comprender el reino de Dios, es decir, comprender quiénes forman parte de este reino. Y si veo a mi hermano que lo que yo estoy haciendo es tropiezo para él, no lo hago. Porque el reino de Dios es mucho más que mis propios intereses, es mucho más que mi forma de pensar, es mucho más que mis argumentos. El reino de Dios está compuesto por personas que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo. El reino de Dios, en el reino de Dios hay personas por las cuales Cristo ha muerto. Y yo no puedo ser causa de tropiezo para esas personas. Y eso es lo que me está diciendo la palabra del Señor. Y eso es lo que yo tengo que tener en mente cuando yo estoy con esas personas. Cuando yo estoy, como menciona esta porción, aún comiendo. Tengo que tener en cuenta esto. Y es algo que nos tiene que ayudar a comprender el reino de Dios. Porque nosotros ya no somos parte de este mundo. Pablo dice claramente, y ustedes pueden ver a lo largo de las escrituras, que habla de dos reinos, del reino de las tinieblas y el reino de la luz, y nos dice que nosotros hemos sido trasladados a este reino. Dios nos ha redimido, Dios nos ha rescatado, Dios nos ha dado nueva vida, y utiliza mucho ese lenguaje de que nosotros ya no somos parte de esto. Pero a veces estamos viviendo aquí como si estuviéramos aquí. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No actúen de esa forma. Ustedes están en el reino de Dios. Y tenemos que comprender esto. Tenemos que comprender cómo se maneja el reino de Dios y de qué se trata. Vean lo que dice a continuación. Verso 15. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor. Con amor. Entonces, verso 16, miren este entonces, no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Porque lo que está mencionando anteriormente dice, no permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. No vas a ser criticado, porque lo que tú estás anteponiendo es el amor y el comprender que esa vida ha sido comprada por Jesucristo, que Cristo Jesús ha redimido esta vida. Y el verso 17 es el verso, se podría decir clímax, el verso principal, el verso que nos llama la atención en toda esta porción. Y dice, pues el reino de Dios
aquí está introduciendo esto, esta forma, este pensamiento. Dice, pues el reino de Dios. O sea, estamos en el reino de Dios y dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos. O sea, el reino de Dios no se trata de eso. Es mucho más que eso. Y lo dice a continuación, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. En la Reina Valera, lo que menciona Pablo, menciona términos bien profundos. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no lo es. Que no sea tu fundamento esto. No se trata de eso, no se trata de lo que comemos. Hay algo, hay un valor más alto que eso. ¿Y cuál es? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¡Wow! El reino de los cielos se trata de eso, se trata de la justicia, paz y gozo. Y si ustedes se dan cuenta y están escuchando estas palabras, son palabras que utiliza a lo largo de este libro principalmente, de la justicia. O sea, no solamente se está hablando de que comemos, que bebemos, si está bien, si está mal. No, hay algo más en este reino. Es la justicia que Dios nos ha dado. Y por eso menciona antes y dice, ama a tu hermano, porque esa vida ha sido comprada. Cristo ha muerto por esa vida, por esa persona. Está hablando de la justicia de Dios. Y en los primeros versos habla sobre esto porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio. O sea, nosotros tenemos que comprender esto, que cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando de detalles, que se comen, que no se comen, no, se trata del Evangelio, se trata de que hay vidas que han sido rescatadas por la sangre de Jesucristo. Y eso es mucho más valioso que simplemente saber qué y qué no comer. Y nosotros cuando pensamos en eso, cuando vemos una vida, como les decía, yo tengo que tener eso en mi mente, que esa vida es valiosa delante de Dios. Es justicia, es paz. Éramos enemigos de Dios. Estábamos en guerra con Dios. Pero gracias a Jesucristo, que ahora nosotros podemos estar en paz con Dios. El reino de Dios es paz. Y no solamente habla de una tranquilidad como nosotros la conocemos, ¿no? A veces cuando vemos una imagen de un lugar donde no hay autos, donde no hay ruido, decimos, wow, este lugar me trae paz, ¿no? Y generalmente tenemos ese concepto, pero el concepto bíblico de paz nos lleva a algo mucho más, que es estar en paz con Dios, que es mucho más importante. Ponte a pensar en esto, estar en paz con Dios, o sea, no tener pleito, no tener una relación de enemistad, sino más al contrario, que podamos ser llamados amigos, ser llamados sus hijos. El reino de Dios se trata de eso y de gozo en el Espíritu Santo, que a pesar de todo lo que pueda suceder, el Señor nos ha dado ese gozo, esa alegría que podemos tener ahora. Entonces, comprendiendo esto, porque dice justamente después en el verso 18, que el reino dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. ¡Wow! Si tú haces estas cosas, si tú sirves al Señor, ahora pónganse a pensar en ese término, sirves al Señor. A veces pensamos, ¿no?, en el servicio, en cosas grandes, y no está mal, no estoy contradiciendo eso, ¿no? El predicar, la alabanza y todos esos servicios visibles. Pero el servicio, uno de los servicios más importantes es este. Si tú sirves al Señor en esto,
lo estás agradando. Lo estás agradando. Estás agradando su corazón. Hay algo bien importante que se me viene a la mente y es un término, ¿no?, que por lo menos aquí se utiliza y en mi casa yo lo escuchaba algunas veces de parte de mi mamá, ¿no? Y tenía mucha razón y ahora le comprendo que ya soy papá y todo ello. Y ella nos decía, ¿acaso soy su empleada? ¿Acaso yo sola vivo aquí? ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Y a qué se refería ese término? ¿No? Porque los hijos, a veces incluso nosotros los esposos, es como que llegamos a la casa, nos sentamos y nos olvidamos de que hay responsabilidades, ¿no? Como ordenar, limpiar, barrer, lavar, etcétera, etcétera. ¿No? Y a veces creemos que la mamá solamente tiene ese rol y es lo que debe hacer. Pero nosotros, como somos parte de esa familia, vivimos en ese hogar, nosotros tenemos responsabilidades. Tenemos que ayudar en la cocina, ayudar en la limpieza y todo ello. Esto nos hace parte de esa familia. Y lo que dice esta palabra es eso. Si tú sirves al Señor, agradarás al Señor. ¿Cómo está nuestro servicio en esta área? ¿Cómo está nuestro servicio en comprender qué es el reino de Dios y vivir de esa forma correcta? Y también los hermanos, dicen, no solamente un agrado a Dios, sino una aprobación para nuestros hermanos. Y esta parte termina diciendo el verso 19. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Qué hermoso, ¿no? De esta manera, lo que dice este verso, de esta manera, viviendo en la iglesia, procuremos que haya armonía, tratemos de edificarnos unos a otros. Esta es la comprensión de lo que es el reino de Dios. Como les decía al principio, el comprender, la correcta comprensión del reino de Dios nos va a llevar a vivir adecuadamente cada día. Y justamente este verso nos da paso al siguiente punto, que es viviendo adecuadamente en el reino de Dios. Si yo tengo una correcta comprensión de lo que es el reino de Dios, no solamente de lo que yo pienso que es y de lo que algunas veces lo he hecho, sino saber que el reino de Dios se trata de esto, entonces eso me va a llevar a vivir adecuadamente. ¿Y qué dice el verso 20 al 23? Dice, no destruyas. Wow. Escuchen estas palabras. Nuevamente estoy leyendo la versión NTV. Dice, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Qué lindo. Escuchen lo que está diciendo. Lo que tú comes puede hacer tropezar a otra persona. Entonces, no es que esté mal, no se trata de eso. A veces nos enfocamos a ese punto, ¿no? Pero que si está bien, que si está... No, no se trata de eso. Hay algo más profundo que eso, y es el amor a los hermanos. Y es lo que está diciendo justamente en esta parte. Dice, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Es decir, tú puedes hacer que una persona pueda tropezar. Ahora, destruir la obra de Dios, no nos estamos refiriendo a que ya se va a perder, se va a ir. No, pero en sí esa persona puede quedar afectada. No lo hagas. No se trata que si está bien o está mal, se trata de amar a esa persona, se trata de amar a esa vida que ha sido comprada por la sangre de Cristo. Por tanto, no destruyas la obra que Dios está haciendo en esa vida.
puede causar en esa persona confusión. Por eso dice la Biblia, no lo hagas. Recuerda que todos los alimentos están permitidos, está bien. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Lo malo no está en sí en la comida, sino en la actitud que tú tienes hacia los demás. Si tú agarras y dices, pero la Biblia dice que puedo comer, y si no quiere que no coma, pues no, no hagas eso. Antes de ver tu propio interés, mira esa vida y recuerda que esa vida ha sido comprada por la sangre de Jesucristo, que esa vida tiene un alto precio para Dios. Es mejor, escuchen esto, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. En el verso 2 dice, si para alguno, para el débil, es mejor comer legumbres, está bien. Y aquí esta parte nos dice, si el comer carne, el beber vino, hace que otra persona, otro creyente tropiece, ten cuidado. Es mejor no comer. ¿Qué es más valioso para ti? ¿La comida o tus hermanos? Es claro lo que dice aquí la Biblia. O es la comida que nosotros le damos valor. Y no solamente la comida, porque no se trata solamente de eso, sino el pensamiento y lo que tú crees. No dice, no, pero la Biblia dice que puedo comer todo, así que ¿por qué? Y si ellos que no quieren, que no coman. No, no tengas esa actitud. La comida no es tan importante como tus hermanos, como tus hermanas. Entonces, el ejemplo que nos está dando Pablo aquí, tal vez el de la comida, podemos aplicarlo a nuestro diario vivir. Podemos aplicar a lo que nosotros vivimos cada día. A veces le damos mucho énfasis a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos que es lo correcto, más que a lo que verdaderamente es el reino de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a comprender para poder vivir correctamente en esta vida, cada día, cada día. Continúa diciendo, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Punto. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Si tú has decidido en tu corazón que comer eso no está mal, está bien. Tenlo entre tú y Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Pero hay algo más que eso. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Entonces, la conclusión a la que está llegando en esta parte es muy importante para nosotros. Nos está mostrando la palabra de Dios cómo nosotros debemos vivir nuestra vida en este reino. Hay cosas, y hablando específicamente de la comida, porque el contexto es justamente la comida, es muy peligroso tratar de aplicarlo a muchas otras cosas más. Tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia es una unidad y esto no nos da libertad a hacer cosas indebidas. En este caso en particular que está diciendo, si tú has decidido en tu corazón
que comer todo está bien, está bien. Sé firme en esa convicción y tenlo entre tú y Dios. Pero si tú estás dudando, si tú ves algo y dices, creo que esto no está bien, y hay una duda en ti, no lo comas. Porque si lo haces, estás pecando. Porque no hay una plena convicción en ti en hacerlo o no hacerlo. Entonces mejor es que no lo hagas hasta que realmente tengas una convicción de que todo lo que Dios ha creado es bueno. ¿No? Ahora tampoco es irse a extremos, ¿no? Y comer también cualquier cosa, ¿no? No se está refiriendo a eso la palabra de Dios. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado eso en nosotros. Y nuevamente les digo, ¿cómo nosotros vivimos cada día? Estos últimos versos son muy hermosos, que nos ayudan a comprender más cómo es nuestro caminar diario. Porque hay algo importante que menciona al principio de esta parte. No dice, ah, recuerda, recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Tenemos que recordar eso cada día de nuestras vidas. Que más allá de que la comida sea buena o no, que diga en la Biblia, que no diga, que el Señor lo permita, eso va a estar entre tú y Dios. El punto principal aquí es, si tú has decidido que está bien, pero para otro hermano, ya sea este débil o fuerte, no está bien, no lo hagas. Porque hay algo mucho más en esto. Y me encanta esta parte práctica de lo que menciona Pablo en este libro. Y como les decía, teniendo en mente todo lo que hemos visto en los capítulos previos, que es una verdadera riqueza este libro, pero algo que nos lleva a comprender todo esto es a vivir correctamente. Y si tú tal vez que estás escuchando y viendo esto, tal vez en tu vida ha habido este juzgar, criticar a los demás, no lo hagas, ya no lo hagas. Y si en tu vida ha habido el hecho de comer sin importar los demás, y tal vez aquí podríamos tener en cuenta dos cosas. No solamente se trata de comer y qué piensan los demás, sino de comer y si tienen los demás que comer. Tenemos que amar, porque más allá de la comida y la bebida está la justicia, la paz y el gozo. Está el amor a mi hermano, está el amor a mi hermana. Y si esta persona tiene lo suficiente, si esta persona está tranquila y no tiene ningún prejuicio, ningún impedimento al ver lo que yo estoy comiendo, tengo que tener mucho, mucho cuidado. Y a veces, yo les digo por experiencia propia, a veces con lo de las redes sociales, nos pasa mucho eso. Y tenemos que tener cuidado. A veces estamos comiendo algo o estamos bebiendo algo y le sacamos foto y lo publicamos. Tengo que pensar antes si eso que estoy haciendo refleja mi amor por los demás. Tenemos que entender que el reino de Dios
es más que comida y bebida. El reino de Dios es que Cristo ha muerto por nosotros y hemos sido justificados. El reino de Dios se trata de que gracias a ese sacrificio, a lo que Cristo ha hecho, puedo tener paz con Dios. Y se trata de saber que ahora, por el Espíritu que Dios nos ha dado, yo puedo decirle, Abba Padre, y puedo tener un verdadero gozo de ser su hijo. Y la comprensión de eso, no solamente en mi vida, sino en la vida de los demás, me va a hacer vivir de la forma adecuada cada día. Así que yo les animo, y es un ánimo también para mi vida, el que podamos vivir de esa manera cada día. ¿Qué tal si oramos? Señor, queremos darte gracias por este día. Señor, gracias porque, Señor, tu reino es mucho más de lo que podemos imaginar, Señor. Señor, perdónanos si a veces nos hemos enfocado si es correcto o no es correcto y tal vez hemos llegado hasta discusiones. Señor, pero más allá de eso, ayúdanos a ver que hay una vida y esa vida ha sido comprada, que tú has venido, Señor, a morir por esa persona. Señor, enséñanos a amar correctamente a nuestros hermanos y que ya no haya un juicio de parte nuestra hacia ellos. Por favor, Señor. Y Dios, gracias porque ahora somos parte de tu reino. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias nuevamente y que Dios les bendiga mucho.